Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Todos sabéis el título, ¿no? Fundamentos básicos para la vida de un cristiano. Y estamos en la lección 7 y creo que es la 11ª semana que estamos en esta lección, una lección larga, el título es ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Decíamos, voy a hacer un corto resumen, decíamos que cuando nos convertimos recibimos una nueva vida, somos nueva creación en Cristo. También, además de recibir una nueva vida, entramos, en una nueva relación con Dios. Y esto conlleva algunas cosas. Primero, que nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios. Conocemos al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Tenemos paz con Dios y también tenemos la paz de Dios. Estamos reconciliados con Dios mediante su propio Hijo Jesucristo. Y también se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, reconciliar a las personas entre sí y también a las personas con Dios. Esto es una obligación de todo creyente, de todo hijo de Dios. También conlleva que somos posesión de Cristo, somos posesión de Dios y de Cristo por creación y también por redención. No solo somos hijos de Dios, sino que Él es nuestro Padre. Y eso debemos valorarlo. Queremos privilegios de hijo, pero también conlleva una obligación de respetar a nuestro Padre, honrarlo y obedecerlo. También hemos sido adoptados por el Señor y entonces somos o tenemos una nueva identidad y que debemos mantener esa identidad. Y también que hemos sido hechos herederos y coherederos con Cristo. Decíamos que nuestra herencia es una herencia eterna. Los creyentes verdaderos hemos renacido a una nueva vida, a esa nueva vida justa y honrada que nos permite ser acreedores, o sea, merecer la herencia eterna que Dios ha reservado en el cielo para nosotros. Esa herencia, todos sabéis, que es la vida eterna, la cual está preservada y reservada para todos los hijos y las hijas de Dios, de esa vida tenemos un anticipo aquí en esta vida terrenal, y al final de esta vida, cuando estemos en la presencia de Dios, en la presencia divina, disfrutaremos de dicha herencia por completo. También decíamos que debemos saber la realidad de la vida eterna. Hay dos cosas importantes sobre la vida eterna. La primera es que todos aquellos que reconocen la realidad de Jesucristo y lo aceptan como Señor y Salvador, gozarán de vida eterna. Pero la contrapartida a esto es que aquellos que lo niegan, aquellos que le desprecian y blasfeman y que no aceptan el regalo de la salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo, la realidad es totalmente distinta, porque es la condenación eterna. Hay vida eterna. Y la otra realidad es que también existe la condenación eterna y que también se empieza a vivir aquí en esta tierra. La vida eterna, por tanto, debe ser nuestra meta. No debemos perder de vista la vida eterna. Ese debe ser nuestro principal enfoque en esta vida terrenal. Y todo lo que hagamos tiene que estar dirigido hacia ella, hacia conseguir empezar a vivirla aquí, pero llegar a disfrutarla por completo en la eternidad. Esa, como digo, tiene que ser nuestra meta. Una vida abundante, plena aquí en esta tierra y luego disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad. Hay una cosa clara, que es que la visión y el enfoque es algo fundamental también en la vida secular, en los negocios de la vida cotidiana, para dirigir quizá nuestros proyectos, para marcar nuestras metas y para afrontar toda clase de desafíos en nuestra vida cotidiana, es necesario tener una visión clara. ¿Estáis comprendiendo? Tener visión clara de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a emprender. Tú no puedes emprender algo, a lo loco. Tienes que tener las cosas bien claras, una visión amplia y una visión clara de lo que queremos hacer. Porque si no tenemos una planificación, nos va a salir mal. Por eso, para dirigir nuestros proyectos, para marcar nuestras, metas y para afrontar toda clase de desafíos, es necesario
tener esa visión clara. Y en el tema espiritual también ocurre lo mismo. Es necesario saber el camino y la dirección que debemos seguir, y para eso tenemos la palabra de Dios escrita y la revelación del Espíritu Santo, que nos marcará el modo y el camino a seguir para conseguir nuestra meta, que como cristianos todos sabemos, porque estamos tratando el tema, es la vida eterna. A lo largo de la historia y en la actualidad, la humanidad se ha enfrentado y sigue enfrentándose a toda una serie de circunstancias que impiden su avance, tanto secular como espiritual. Y esto conduce a grandes crisis en ambos sentidos, crisis, digamos, espiritual y también crisis, digamos, económico-social. Aunque yo personalmente pienso, y creo que estoy seguro, que la crisis económico-social que vivimos es por culpa de la crisis espiritual. Se vive de espaldas a Dios, se vive negando a aceptar que Dios existe, se vive de espaldas a Dios y por tanto se pierde la visión. Y claro, la crisis espiritual va a repercutir en la otro tipo de crisis, en las crisis, digamos, sociales, las crisis económicas. Todo eso viene porque la humanidad se está apartando de Dios y claro, pierde la bendición de Dios. Y ahí vamos, la vida como va, la tierra, la humanidad va de mal en peor, porque están apartando a Dios de toda la sociedad, están apartando a Dios de los colegios, de las universidades, del mismo hogar. Cada vez se habla menos de Dios y es como un tabú. O sea, a las personas que hablan de Dios las llaman obsoletas o personas que están pasadas de moda, que viven, yo qué sé, en otra época. Se está devaluando mucho lo que es la vida cristiana y por eso tenemos tanta crisis. Las crisis económicas, yo estoy seguro que vienen por culpa de que hemos apartado a Dios de nuestras vidas y así nos va, ¿verdad? Eso es una realidad que no podemos negar. La sociedad actual no debería ignorar y negar esta realidad. Si la sociedad en que vivimos se diera cuenta de que en Dios se pueden encontrar la estabilidad y la paz que necesitamos, entenderían la repercusión que tiene vivir de espaldas a Dios y a su palabra, y también lo importante que significa caminar con Jesús, convivir con su palabra, ser dirigidos por la palabra de Dios, pero no porque Dios sea caprichoso y nos ponga unas normas y unos conceptos para hacernos la vida imposible. Nada de eso, sino simplemente que Dios quiere bendecirnos y cuando somos obedientes a su palabra, que es lo mejor que podemos hacer porque todo nos irá bien cuando obedecemos su palabra. Vuelvo a repetir, los mandamientos y la palabra de Dios son para nuestro bien, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Somos sus hijos, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero claro, para ello debemos andar en obediencia a su palabra. Su palabra nos va a marcar el camino a seguir, la dirección a seguir, si somos receptivos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Pablo nos dice dónde debemos poner nuestra mirada, y lo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Qué está diciendo Pablo? De que debemos poner nuestra visión, nuestra mirada, proyectar nuestra vida en las cosas eternas, en las verdades del cielo, en las verdades eternas, las cosas de Dios, y no en las cosas de esta tierra que son efímeras y pasajeras. Todo va a pasar y esto tendrá una gran relevancia, o sea, traerá unas consecuencias en nuestra vida, el poder ser sabio y buscar las cosas eternas, las cosas que se refieren a Dios. Eso será lo mejor para nuestra vida, porque lo de la tierra pasa, las cosas de este mundo van a pasar. Decíamos el otro día que todo se va a prender fuego, todo va a ser consumido, los elementos van a ser todos consumidos por el fuego, y Dios nos va a hacer una tierra nueva y unos cielos nuevos
a sus hijos, ¿verdad? O sea que nosotros no necesitamos tanto dinero ni tantos bienes materiales porque todo va a desaparecer. Quiero terminar este punto con un versículo que vimos la semana pasada, creo, pero quiero hacer énfasis en él porque es de suma importancia. Está en 1 de Juan, capítulo 2, verso 17, donde el apóstol Juan nos dice lo siguiente, esto es de aplicación para nosotros: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese para siempre significa vida eterna. El mundo, hermano, solo nos ofrece un intenso y profundo deseo de los placeres físicos, alimentar nuestro instinto carnal y también un deseo insaciable por todo lo que vemos y también el orgullo de nuestros logros y posesiones. Todo esto es lo que el mundo ofrece. Pero dice la palabra de Dios que nada de todo esto proviene de Dios, proviene del cielo, sino que viene del sistema mundano en que vivimos. Y este mundo que camina ignorando y despreciando a Dios se acabará. Un día se va a terminar, tiene fecha de caducidad, como yo suelo decir, y se va a acabar junto con todo lo que la gente desea de este mundo. Todo lo que hay en este mundo, o sea, todo lo que la gente ambiciona de este mundo, se va a terminar. Se va a terminar el mundo y también los deseos, por tanto. Pero luego el apóstol Juan asegura que el que hace la voluntad de Dios, el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Que vuelvo a repetir, quiere decir tendrá vida eterna y estará empezando a disfrutarla aquí en esta tierra. Por tanto, esta debería ser nuestra visión, nuestra meta, nuestro enfoque, la vida eterna, permanecer siempre y para siempre en la presencia de Dios. A veces la religión enseña que estaremos en la presencia de Dios un día cuando nos muramos, cuando este cuerpo físico muera. Pero lo que la Biblia enseña es que tenemos que estar de continuo en la presencia de Dios, disfrutar de su presencia, tener comunión, tener intimidad, tener comunicación con Él. Eso es vida eterna y no hay que morirse para tenerla, ¿verdad? La Biblia nos enseña que tenemos que orar diariamente, que buscar su presencia, y orar significa tener una conversación con Él. A veces hacemos monólogos, como yo suelo decir, hablamos nosotros solos y no escuchamos, y Dios quiere escucharnos, le agrada que le hablemos, pero también desea hablarnos, desea guiarnos, darnos respuesta quizá a las preguntas que le hacemos, pero como salimos pitando, como se suele decir, no le damos tiempo a que el Señor nos diga: oye, esto que me estás preguntando te voy a contestar, porque ya le ha sido cuando Él quiere contestarte. ¿Estáis comprendiendo? Orar es hablar con Dios. Y hablar es tener una conversación. Y en una conversación hablas tú y habla también tu interlocutor, ¿no? Porque si no, si hablas tú solo, ¿qué hace el pobre que te está escuchando? No participa de la conversación. Entonces eso no es hablar con nadie. Eso es decir lo que a ti se te figura, sacar la lista de la compra, como yo suelo decir, que a veces empleamos la oración como una lista de peticiones. Pero la oración no es pedir solamente. La oración tiene otras muchas funciones. En primer lugar es alabar a Dios. En segundo, reconocer sus dones, sus bendiciones, darle gracias, que a veces hasta nos olvidamos de darle gracias. El Señor le pedimos algo, Él en su bendito amor y misericordia nos lo concede y luego nos olvidamos de ser agradecidos con Él. Todo eso forma parte de la oración, de esa comunión, de ese diálogo que tenemos que tener cada día con Dios, exponerle nuestras inquietudes. Mira, Padre, Él es nuestro Padre, hablarle como un padre y dejar que tu Padre te guíe y te aconseje. Eso sería una buena relación con Dios y es lo que Él quiere. Aunque yo entiendo que llevamos un estrés subido de tono, ¿verdad? Vamos todos ahí, que no tenemos tiempo para nada. Pero tenemos que relajarnos, buscar ese tiempo en la presencia de Dios.
Sabemos que Dios controla el tiempo. Dios es el Dios de los tiempos. Él paró un día el sol para que su ejército, el pueblo de Israel, pudiera vencer, tener una victoria. Lo hizo entonces y lo puede hacer hoy. Pero a veces vamos, Señor, no tengo tiempo. Vamos agobiados, estresados. Y eso produce crisis de ansiedad. Eso produce a veces enfermedades, digamos, cardiovasculares. Nos puede dar ictus, infartos, por no tener paz y sosiego y tranquilidad y reposo. El Señor quiere que reposemos. Venid a mí si estáis cargados y cansados. Venid, que yo os haré descansar. ¿Cómo nos hace descansar? Pues cuando estamos en su presencia y estamos disfrutando, deleitándonos en su presencia. El rato que estemos con Él, vamos a disfrutar. Hay quien tiene la oración como una carga. Y hoy otra vez, y venga ahora otra vez a orar. Y no, Señor, debemos desear ese tiempo con el Señor, desear ese tiempo con nuestro Padre Celestial, porque es un tiempo que Él desea tener con nosotros y se complace en tenerlo, y también se complace en hablarnos y en darnos solución a los problemas que le presentemos. Pero vamos a entender lo que es la oración. Es un diálogo, es hablar. Dialogar con una persona no es hablar tú solo, ¿verdad? Con Dios debe ocurrir lo mismo. A veces silencios ante Dios es una forma extraordinaria de orar. Guardar silencio. En medio de la madrugada, si te levantas a las 6 de la mañana a orar, o a las 7, o a la hora que te levantes a orar, ten tiempos de silencio. Ahí en el silencio de la noche, donde no hay ruido, ponte en comunión con el Señor. Y en vez de sacar todos los días la lista y repetirle lo mismo, día tras día, deja que Dios te hable. Aprovecha esos silencios para que Dios te pueda hablar. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Vamos a ponerlo en práctica y veréis que funciona. Y no será una carga el orar, será algo que estemos deseosos de hacer cada día. Buscar ese tiempo de relación con nuestro amado Padre. Él quiere tener intimidad contigo y conmigo. Y nosotros debemos tener también esas ganas de intimidar con nuestro Padre, de dejarnos guiar por Él. Hay momentos en que los problemas cotidianos, las crisis económicas, las crisis que estamos pasando, pues nos hacen como alejarnos un poco del Señor. Y debería ser todo lo contrario. En medio de las crisis es cuando más tiempo debemos estar cerca del Señor. Esta debería ser, por tanto, hermanas, nuestra visión, nuestra meta, nuestro enfoque. Pensar en esa relación con Dios. Que te conozcan a ti, dice Jesús. Que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Y a mí que tú has enviado, que ha enviado el Padre. Eso es vida eterna. Conocimiento de Dios. Conocer a Dios. Tener conocimiento significa tener relaciones íntimas con alguien. Cuando José conoció a María, tuvo hijos e hijas, ¿no? Ese conocer bíblico, de alguna manera, es la manera de relacionarnos con Dios. Tener un conocimiento, tener una relación de intimidad con Él. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Bien, pues llegados a este punto, se plantea la siguiente pregunta. ¿Dónde miramos? ¿Dónde fijamos nuestra mirada? Como creyentes, como hijos de Dios, debemos saber y estar convencidos además de en quién y en qué debemos poner nuestra mirada. ¿Dónde debemos prestar nuestro máximo interés? En Hebreos capítulo 12 leemos el versículo 1 y 2, donde dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esto quiere decir cantidad de testigos que ya han vivido y que han sido ejemplo para nosotros una vida de fe, dice y añade: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera con paciencia no significa ir despacio, sino
tener constancia, tener perseverancia, no dejarnos vencer, correr. El cuerpo, físicamente, cuando tú corres, al principio el cuerpo no quiere correr, te duelen los músculos, pero llega un momento en que superas eso, yo lo sé por experiencia. Hay personas que se ponen a correr y corren 50 metros y no pueden más y se dan por vencidos. No, señor, cuando tú superas los primeros kilómetros, los siguientes los hacen más rápido. A mí me pasa. Y es por eso, porque el cuerpo hay que moldearlo, hay que dominarlo, hay que esforzarle y no rendirnos nunca. Eso significa con paciencia, con perseverancia, constancia. ¿Estáis comprendiendo, verdad? Bueno, dice el escritor de Hebreos, que yo creo que fue Pablo, pero otros aseguran que no, pero bien. Estamos rodeados por una enorme multitud de personas que han dado testimonio de una vida de fe. Eso es lo que significa cuando dice nube de testigos. Hay una gran cantidad de personas que conocemos que han sido fieles a Dios y que son ejemplo para nosotros. Por eso dice que tenemos que tener puesta también nuestra mirada en ellos, porque han dado testimonio de una vida de fe. Por tanto, dice, debemos quitarnos todo peso que nos impida correr. Vosotros, si observáis en los Juegos Olímpicos, antes de la carrera, los corredores se quitan su chándal, se quitan su pantalón de chándal, se van despojando de todo aquello que le impida ser más ágil en la carrera, ¿verdad? Pues esa es la simbología que emplea aquí el escritor de Hebreos, quitándose toda prenda que les pueda evitar rendir al máximo. Y trasladado al tema espiritual, dice especialmente, nos dice el autor de Hebreos, el pecado. Debemos despojarnos del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y entonces podremos correr la carrera con la máxima garantía. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo debemos correr esa carrera? Lo he explicado antes, con perseverancia, con constancia, que es una de las cualidades de la paciencia, esa carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y no es una carrera fácil, es una carrera de obstáculos, pero con la ayuda de Dios iremos venciendo todo obstáculo, todo problema, toda circunstancia adversa. La carrera es hasta la meta. Yo veo muchas carreras porque me gusta el deporte y veo que muchos ahí se esfuerzan y muchos cuando llegan a la meta caen exhaustos, pero han conseguido llegar a la meta. ¿Qué es lo que se plantea cuando uno empieza una carrera, verdad? Luego llegar el primero, eso está para muy poco. Pero lo que se plantean mucho cuando corren una maratón o corren una carrera es llegar a la meta. Aunque lleguen 1000 por delante tuyo, tú lo que quieres es llegar a la meta. Y a veces llegas a la meta y caes, pero has conseguido cruzar la línea. Y eso espiritualmente también nos vale, es como ejemplo para nosotros. No debemos desfallecer, debemos dar hasta el último aliento hasta llegar a esa meta, a esa vida eterna, a esa, digamos, vida en la presencia de Dios por toda la eternidad, que es nuestra herencia, conseguir nuestra herencia, hermanos. Por tanto, ¿hacia dónde debemos dirigir en esa carrera nuestra mirada? Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde debemos fijar nuestra mirada? Ahí está la clave, fijar la mirada en la vida de Jesucristo, en lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo nos enseñó y lo que consiguió para nosotros. Ahí es donde debe estar nuestra meta, porque Él es el autor y el consumador de la fe. O sea, es donde se inicia la fe y la perfeccionó, porque la llevó a cabo. Él salió vencedor en todo tipo de pruebas que atravesó, porque Él, dice, fue el campeón, dice otra versión, otra traducción, Jesucristo fue el campeón de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, sabéis que el gozo que Él tenía era debido a lo que esperaba de su sacrificio, que era nuestra salvación. Su mirada, la mirada de Él estaba puesta en nosotros, ¿verdad? Qué tremendo.
La mirada de Cristo estaba puesta en nosotros y por eso, aún en medio de los sufrimientos, su gozo era el vernos a nosotros salvos. Porque Él no apartó nunca su mirada de nosotros. Todo lo que hizo fue por nosotros. Por eso, ¿qué menos que nosotros hacer lo mismo con Él? Poner nuestra mirada en Él, seguir sus enseñanzas, obedecer su palabra, ver que Él siempre agradó al Padre, Él siempre fue obediente a su Padre, todo lo que el Padre le ordenaba, Él hacía. Pues nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos la palabra de Dios escrita, tenemos aquellos que nos predican el Evangelio y un Evangelio bueno, un Evangelio sano, una doctrina sana. Vamos a aferrarnos ahí y a no soltarnos y ir dando avances en nuestra carrera hacia la meta. Él sufrió la cruz, hermanos, una muerte atroz, menospreció el oprobio, o sea, la afrenta pública. Él sufrió, soportó sin importarle la vergüenza y la afrenta pública que representaba el morir en una cruz, y lo hizo por nosotros, hermanos. Y luego recibió la recompensa, se sentó a la diestra del trono de Dios, un lugar de suma excelencia. Debido al gozo que le esperaba nuestra salvación, como he dicho, Jesús soportó todo lo que soportó la cruz sin importarle toda la vergüenza que ésta representaba, porque recordemos que fue crucificado desnudo por completo. Y eso es una vergüenza, ¿verdad? Eso es ignominia, afrenta pública. Y Él no le importó pasar por eso para regalarnos a nosotros la salvación. Y por eso ahora está sentado en un lugar de máximo honor y máximo privilegio junto al trono de Dios el Padre. En Isaías capítulo 53, versículo 3, Isaías profetiza sobre Jesús y dice lo siguiente: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, dice aquí el profeta Isaías, y desviamos la mirada de Él. Fue despreciado y no nos importó, o sea, nos dio igual. Está diciendo el profeta hablando de Jesús. Hoy en muchas personas ocurre lo mismo, no aprecian ni valoran lo que Cristo hizo por la humanidad. A Jesús no le importó, como he dicho, no miró el sufrimiento ni la afrenta pública y la muerte horrenda que simbolizaba o significaba la cruz, sino que nos miró a nosotros, vuelvo a repetir. Él en la cruz nos miraba a nosotros. Cuando le dijo a los que lo estaban crucificando, Padre, perdónalos, ese perdón iba dirigido a toda la humanidad, porque todos éramos culpables, porque todos somos pecadores según la Biblia. Él murió por nuestros pecados también, los pecados de hoy, los que hagamos mañana. Pero cuando hay un arrepentimiento sincero, se restaura la relación con Dios. Por eso dice que Él nunca apartó su mirada de nosotros pensando solamente en nuestra salvación. Aunque algunos sí, un pequeño remanente, muchos seres humanos hoy no valoran ni aprecian ni les importan el sufrimiento que Jesús padeció y que tuvo que padecer por ellos mismos. Lo rechazan y miran hacia otro lado, despreciando así el gran regalo, el plan de salvación de Dios, el gran regalo que es Jesucristo, que es la salvación. Quizás resulte fácil muchas veces desviar la mirada hacia aquello que a nuestra manera de ver nos parece bueno. A nuestra manera de enfocar las cosas, hay veces que nosotros pensamos que las cosas son buenas y entonces le damos prioridad a las cosas temporales y despreciamos lo eterno, que es lo que realmente importa. Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. O sea, no pongáis vuestra mirada, vuestro interés y dedicación en lo terrenal,
en lo que perece y que al final va a desaparecer. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo. Poner vuestra mirada, está diciendo, poner vuestro interés, vuestra dedicación en lo que es eterno, que es lo verdaderamente importante, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque los ladrones no entran en el reino de los cielos, allí no hay ladrones, ¿verdad? Versículo 21, un versículo clave e importante, dice, porque donde esté vuestro tesoro, o sea, donde prestéis y pongáis vuestra atención, allí estará también vuestro corazón, allí estará vuestro interés, allí estarán vuestros deseos, los deseos de vuestro corazón. ¿Estáis comprendiendo? También resulta fácil, esto es verdad también, desviar la mirada en momentos de crisis y de dificultad. Cuando uno atraviesa por problemas duros, difíciles, grandes crisis, la tendencia del ser humano es a olvidarse de Dios. Incluso reprocharle a Dios de la situación. Cuando Dios no es el problema, ¿verdad? Dios es la solución al problema. Entonces, si fuéramos sabios, en vez de, volvernos contra Dios, deberíamos acercarnos más a Dios. Porque igual Dios está permitiendo esa crisis en tu vida, no para que te alejes, sino para todo lo contrario, para que te acerques a Él, para que le busques, para que demuestres tu humildad, que significa reconocer que dependemos de Él en todo. Que nosotros en nuestras fuerzas difícilmente conseguiremos algo, quizá consigamos algo posible, pero ni lo imposible ni los milagros los podemos hacer nosotros, pero Él sí. Por eso en los momentos de crisis, en los momentos de problemas quizá graves, que yo entiendo que hay problemas graves, todos atravesamos en este momento, en esta vida, el día malo que la Biblia llama, ¿verdad? El día en que las cosas nos van mal. Entonces tenemos que recurrir ¿a dónde? ¿Dónde debemos poner nuestra mirada en ese tiempo? En Él. Puestos los ojos en Jesús. Él demostró su fe. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuanto más problemas tengamos, más debemos acercarnos a Dios, más debemos acercarnos a la solución que es Dios. Porque te repito, Dios no es el problema, Dios es la solución. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué permites que me ocurra esto? Dios no permite que te ocurra, Dios permite que te ocurran cosas, pero no es por su voluntad. Él quiere lo mejor para nosotros, pero igual necesitas aprender algo. Y la prueba te va a hacer aprender quizá aquello que no has aprendido durante la bonanza, durante el tiempo que te va bien. ¿Estáis comprendiendo? Entonces Dios permite a veces que nos ocurran ciertas pruebas. Dice que la prueba de nuestra fe, que nuestra fe será probada. Y será probada por el fuego, el crisol del fuego de la prueba. Ahí donde nuestra fe se acrecienta, nuestra fe va en aumento. ¿Estáis comprendiendo? Por eso dice que podemos desviar nuestra mirada en esos momentos de crisis y de dificultad, porque quizás te sientas cansado, harto de sufrir, harto de problemas, harto de que te llamen a la puerta y que te digan y que te venga el de correos con un certificado y otro papel y otro y otro y otro. ¿Verdad? Quizás ya te hartes, te hasties de toda esa serie de sufrimientos y de tormentas. Yo a veces digo, Señor, ¿cuándo me vas a traer a alguien con una buena noticia? ¿Verdad? Pero bueno, ahí estamos. Y lo que tenemos que hacer en esos momentos, acercarnos a Dios, porque es la solución, te vuelvo a repetir. Cuando tengas problemas, acércate a Dios, no acuses a Dios de tu problema, porque te estás volviendo con aquel que te tiende la mano para ayudarte. ¿Estás comprendiendo? Buscamos muchas veces soluciones, que ese es otro tema, al margen de Dios y a través de nuestra propia sabiduría. Queremos hacer las cosas y tomar decisiones
empleando lo que nosotros sabemos sin buscar la sabiduría divina. La Biblia enseña, el apóstol Santiago, que si estamos faltos de sabiduría, podemos pedirle a Dios y Dios nos la va a dar abundantemente sin ningún reproche, y que por tanto no debemos apoyarnos en la sabiduría nuestra. Así lo afirma Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7, donde dice: confíate en confianza en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, acéptalo en todos tus caminos, acepta sus consejos y su guía, y Él entonces va a enderezar tus veredas, tus caminos que quizá vayan torcidos, Él los puede enderezar. Y luego el versículo 7 añade: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Hermanos, debemos confiar en el Señor con todo nuestro ser y no depender de nuestro propio entendimiento. Debemos buscar siempre, eso sí, su voluntad en todo lo que hagamos, y Él nos va a mostrar siempre el camino a tomar, la salida que debemos tomar. A veces vamos con un rumbo equivocado, no sabemos, vamos por la autovía, pues poneros un ejemplo, vamos por la autovía y no sabemos por qué salida vamos a tomar para llegar a nuestro destino. Y entonces, ¿qué hacemos? Guiarnos por las señales, ¿verdad? Pues nosotros debemos guiarnos para llegar a nuestro destino por lo que nos marca la palabra de Dios y por la guía del Espíritu Santo. Esas son las señales que debemos seguir para que nuestra dirección sea la correcta. Por eso no debemos dejarnos impresionar, hermanos, por nuestra propia sabiduría. En cambio, eso sí, debemos honrar, respetar y obedecer, que es lo que significa temer al Señor, y alejarnos del pecado, alejarnos del mal. Yo siempre digo que cuanto más cerca estás de la palabra de Dios, cuanto más cerca estás de Dios, más alejado estás del pecado. Pero cuando te alejas de Dios, cuando te alejas de su palabra, entonces te acercas al pecado. Eres más propenso a caer en la tentación y en el pecado cuando estás alejado de Dios. Por eso yo suelo decir, y tuvimos una serie de mensajes hace ya tiempo, hace ya unos meses, sobre seguir al Señor de cerca. Hay quien sirve o sigue al Señor de lejos, pero eso conlleva que le podamos traicionar, como hizo Pedro, ¿verdad? Pedro y muchos discípulos dicen que cuando Jesús fue detenido y fue apresado, dice que le seguían de lejos, y por eso Judas lo traicionó y Pedro también lo traicionó 3 veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Jesús, a su palabra, debemos seguirla bien de cerca, y cuando estás cerca de su palabra de Dios, no lo vamos a traicionar, ¿verdad? Por eso la necesidad, hermanos, de no desviar nuestra mirada de Jesús, que, como he dicho, fue experto y experimentado en todo tipo de sufrimientos. Debemos fijar, como Jesús se fijó en nosotros, nosotros debemos fijarnos en Él y en su palabra, porque su gozo era nuestra salvación. En estos momentos de crisis, hermanos, y de problemas, es de sabios no apartar la mirada de nuestro Señor Jesucristo y mantenernos firmes y caminar hacia adelante, poniendo nuestra mirada siempre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay a veces una tendencia en el ser humano que es buscar atajos para llegar antes a un sitio, ¿verdad? Eso se suele hacer. Buscar caminos fáciles es la tendencia del ser humano y también la de muchos creyentes. Y esto ocurre por falta de fe. Se suele pensar que el atajo, el camino corto o fácil es el mejor, pero no es así, es un error. En Proverbios capítulo 12, versículo 28, Salomón dice lo siguiente: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos
o sea, en estos caminos, en los caminos del justo, no hay muerte. Hermanos, el camino de los justos conduce a la vida. Ese camino no lleva nunca a la muerte, a la condenación. Pero por ese camino solo se puede andar, hermanos, cuando no apartemos la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú quieres andar por el camino de los justos, tu mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, tiene que estar pendiente de su palabra para obedecerla. Dice la Biblia que angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación. Y añade, y pocos andan por él. En cambio, ancho y espacioso el que lleva a la perdición, a la condenación, quiere decir, y muchos caminan por él. ¿Verdad? Muchos son los escogidos y pocos los llamados, ¿no? Muchos son los llamados. Todos son llamados a vivir en el camino correcto. Dios nos llama a todos, pero pocos responden a ese llamado. Es lo que está diciendo. Pocos caminan por el camino estrecho y angosto que lleva a la vida eterna, a esa carrera de obstáculos. Prefieren ir por un atajo, ¿verdad? Más cómodo, más ancho, menos problemas. Pero ese camino angosto es el que te va a llevar a la vida eterna. El ancho y el espacioso te va a llevar a la condenación. ¿Estás comprendiendo, hermano? Los atajos a veces son buenos, pero generalmente, espiritualmente hablando, el único atajo que debemos seguir es poner nuestra mirada en Jesucristo. No hay otro atajo mejor que ir por el camino que nos marca Jesucristo. En el Salmo 20, en el versículo 7 y 8, David está en oración por la victoria ante un poderoso enemigo y vemos cómo demuestra su fe y en quién tenía puesta su mirada. Mirar, versículo 7, estos, se refiere a sus enemigos, confían en carros y aquellos, otros enemigos, en caballos, mas nosotros, el nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria, o sea, nos acordaremos, pondremos nuestra mirada en Él y no en la potencia ni en la fuerza de nuestros enemigos, porque sabemos que Dios, el poder de Dios está por encima del poder de cualquier enemigo que tengamos. Y David lo sabía y lo confiesa y ora al Padre de esa manera, ora a Dios de esa forma, y entonces en el versículo 8 dice, ellos flaquean y caen. El enemigo al final va a flaquear y va a caer, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y estamos en pie, como yo digo, sobre la roca, sobre Cristo. Hermanos, levantarse y mantenerse en pie ante los problemas y las dificultades, por muy grandes que sean, tiene que ser nuestra meta. Pero solo podremos conseguirlo prestando atención y obedeciendo a la palabra de Dios y obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Tenemos que estar alerta a lo que Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Debemos saber, y ya estoy terminando, debemos saber que el plan y el propósito de Dios siempre es bueno. Dios no tiene planes malos para nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros, pero también debemos saber que no todo lo que parece bueno a nuestros ojos está de acuerdo con el propósito de Dios. Y eso es lo que tenemos que llevar cuidado. Entender que muchas veces nos atraen cosas, marcamos como propósito cosas que a nosotros nos parecen quizá buenas, pero al no filtrarlas por la palabra de Dios, nos estamos equivocando porque igual no son tan buenas. ¿Estáis comprendiendo? Hay muchas cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero que están fuera del propósito de Dios. De ahí la necesidad de mantenernos firmes y constantes, sin apartar la mirada de Dios y de su palabra. Hermanos, si actuamos así, Dios nos va a respaldar, estará con nosotros para darnos la fuerza y el entendimiento necesarios para afrontar cualquier dificultad y así conseguiremos la victoria sobre todo tipo de enfrentamiento, sobre todo tipo de gigantes y sobre todo tipo de enemigos que nos surgan en esa carrera hacia la vida eterna. Amén.
Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. La semana que viene hablaremos de otro punto. Lo voy a dejar, lo voy a enumerar simplemente para que sepáis de qué va a tratar la semana que viene. Y es que hemos sido transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Bien, pues bendiciones para todos y nos vemos la semana que viene.